salir. Si yo llego a salir, tengo que volver a ingresar, o sea, tengo que tener a alguien para que me ayude, ¿sí? Bueno, voy a hacer confición. Listo. Perfecto. ¿Cómo están, chicos? ¿Hasta dónde llegaron con el profesor Valenzuela? ¿Alguien puede decirme algo? Habló sobre tipos de aprisionamiento. Bien, herramientas. eh, Sabemos que, o sea, ya ustedes han visto que los distintos tipos de aprisionamiento, o sea, cuándo ocurren, por qué ocurren, bueno, y las herramientas que quedan aprisionadas se llaman pescados, ¿ya? Por esto es que el tema este se llama aprisionamiento y pesca. O sea que se aprisionan las herramientas, se transforman en pescados y nosotros tenemos que implementar una tecnología que nos permita liberar esa sarta de herramientas que está ahí abajo aprisionada y sacarla. Cuando no podemos hacer eso, cuando el pescado está demasiado aprisionado y no se puede con tracción sacarla a la herramienta, se emplean tecnologías, o sea, o se emplea algo adecuado, herramientas adecuadas o tecnologías adecuadas o acompañadas con tecnologías adecuadas para liberar esa sarta de herramientas. Ya les dije yo ayer que cuando esas herramientas tienen una determinada longitud y su costo es elevado, hay que tratar de sacarlo de cualquier forma. Cuando el punto de costo va llegando al punto de costo de tiempo del equipo de perforación, o sea, paramos la pesca, metemos un tapón y nos olvidamos y hacemos un side track. Un side track es una desviación hacia un costado de la herramienta que está presionada con una cuña desviadora y obviamente posteriormente volvemos a la verticalidad si estamos perforando en forma vertical. Lo que sí se tiene que tener mucho cuidado, y se los dije ayer, es que tenemos que tener el cálculo previsto para que sea anticolisión. O sea, ese side track, o sea, la desviación hacia un costado de la pesca, o sea, de la herramienta que quedó aprisionada abajo, no nos quede, o sea, o sea, cuando hagamos el side track, no volvamos a chocar con esa herramienta. Si llegamos a chocar con esa herramienta, vamos a tener dos problemas. Capaz que se nos quede aprisionada otra parte de otra herramienta, que estamos haciendo la perforación de esa nueva, de la misma sección anterior, pero nuevamente por otro lado, y o podemos romper el trépano. Entonces hay que tener mucho cuidado. Ahora vamos a ver cálculos, vamos a hacer algunos cálculos, algunas metodologías de liberación de herramientas, o sea, liberación de los pescados que están ahí abajo. Miren, hay muchas formas de aprisionarse, ¿no? La más común de aprisionarse es cuando tenemos una pata de perro, o sea, cuando generamos una curvatura que supere los 3 grados de desviación por cada 100 pies de profundidad de perforación, hacemos una desviación de 3 grados y de pronto tenemos que volver a la vertical y esa pata de perro, fíjense que, mírenlo ustedes a los perros que tienen ahí, vean las patas traseras, tiene una forma especial, particular de ser, que a ese problema se le llama pata de perro. Y ahí se genera un grave problema. ¿Por qué? Porque nosotros vamos confiados y vamos perforando para abajo y no tenemos problema de subir, bajar, circular, no tenemos problema. A medida que vamos bajando,
nosotros, o sea, vamos midiendo. Hoy en día la tecnología, o sea, esas desviaciones se las corrigen en forma inmediata. O sea, cuando hay una desviación hacia cualquier lado de la verticalidad del pozo, se las corrige inmediatamente porque tenemos herramientas de medición instantánea en superficie. Antes no las teníamos. Y capaz que ustedes lleguen a trabajar en pozos. El otro día un pozo que de poca profundidad en el salar de Jujuy entró en una pata de perro. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo se genera la pata de perro? La pata de perro pasan los portamechas, doblan los portamechas porque no tenemos un sistema rígido, porque no nos hemos puesto, porque no nos interesaba, doblan y las barras de perforación se apoyan en la parte inferior del pozo. Y a medida que vamos rotando, la parte del cuerpo de la barra de perforación va generando un hueco lateral que se llama ojo de llave. O sea, fíjense, el portamechas tiene, o sea, este diámetro tiene el trépano y los portamechas pasan perfecto. Y las barras de perforación tienen este otro pequeño diámetro. Entonces, a medida que lo van perforando, se generan los ojos de llave. No sé si ustedes han tenido alguna vez una llave en la cual tienen el cuerpo grueso y la parte finita para el costado para abrir la cerradura. Bueno, eso se llama ojo de llave. ¿Qué genera eso? La pata de perro más el ojo de llave genera que posteriormente, cuando querramos cambiar el trépano o querramos entubarlo al pozo, cuando estemos sacando las herramientas de adentro del pozo, los portamechas pueden pasar por acá, pero no pueden pasar por acá, pero las barras pasaron por acá y los portamechas quedan aprisionados aquí. ¿Qué podemos hacer para que eso no ocurra? O sea, que no queden aprisionados los portamechas aquí. Hay una herramienta que se llama rompecanaletas y que se emplea justamente encima del VHA vendría a ser entre las barras de sondeo y los portamechas. Ese rompecanaletas es un tipo de trépano en otro sentido. O sea, es un tipo de rectificador, o sea, ensanchador del pozo para que pasen los portamechas. Si no ponemos eso, si no colocamos esa herramienta, cuando todos me están escuchando bien. Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Sí, sí. Perfecto. Cuando, o sea, cuando no coloquen esa herramienta, rompe canaletas, y ya de los antecedentes de pozos anteriores conocen que hay ese tipo de problemas, entonces lo que ya es una burrada enorme. O sea, si yo conozco, si yo sé de antemano, mirá, Víctor, en esta zona, en esta sección, en esta formación, que puede estar más arriba o más abajo, seguro vas a armar una pata de perro y vas a tener una canaleta, o sea, un K-side, quiere decir ojo de llave, cuando quieras subir vas a quedar aprisionado. Bueno, si no tenemos el rompecanaleta, ¿qué podemos hacer? ¿Alguien puede darme una idea? Una ideita, alguna. Celeste, Gonzalo, Ezequiel, Franco. Ni idea, profe. Nidia. Ahora te voy a poner el nombre Nidia en vez de Celeste. Nidia Valderrama. Ni idea, le digo. No, ya sé, sí, estoy bromeando contigo. Nidia. Bueno, ¿qué tenemos que hacer? No nos queda otra que
dejar los portamechas en el fondo del pozo, desenroscar en el punto libre, o sea, en el punto donde están las barras de perforación, y repasarlo al pozo. O sea, repasar todo el pozo hasta luego después ir a pescarla a los portamechas que están abajo. Si no, van a romper las barras de perforación, van a hacer un montón de cosas. Les cuento, la pesca y el aprisionamiento y la pesca cuesta mucha plata. Por eso es que, por lo general, las tecnologías actuales se han optimizado de tal forma de que los costos de una pesca sean lo más efectivas posible y cuesten lo menos posible. O sea que un perforador que va a entrar en pesca, cuando se le ha dicho, mirá, tenés cuidado aquí y tenés que tener cuidado acá porque va a tener una formación muy permeable y se está generando un revoque muy grueso, cosa que después ya son cosas de que el perforador responsable o el company man, como van a ser ustedes a un principio y después van a pasar a otra categoría, van a estar muy apuntados con el dedo. O sea que no tienen capacidad, o sea, ustedes tienen que estar muy capacitados para la perforación en pozo. O sea, como yo les dije desde un principio, un pozo se proyecta en la mesa. Se recopila toda la información y con toda esa información se avanza en el pozo. Ahora, si un pozo es exploratorio, no tenemos información salvo la sísmica. La sísmica es la única que nos va a dar, y se han visto y se han leído, cuando yo les mandé una revistita de presiones y cómo se miden las presiones durante la perforación y qué datos se tienen con la exploración, o sea, con la reflexión, con la prospección reflectiva. Ustedes van a tener un tridimensional ahí en el costado donde haya posibilidades que se generen, o sea, que haya intercalaciones de formaciones de arcillas, de arenas. Uno puede ir avanzando. Miren, hay una cuestión que es muy peligrosa. Sí, yo puedo hacer un pozo que antes hacía en un año, lo puedo hacer en 80 días en este momento. Pero ¿qué me condiciona eso que yo tengo que hacer? O sea, que lo puedo hacer en 80 días. Me condiciona a todo el conjunto del equipo de perforación. Antes perforábamos trozo por trozo, subía, bajaba y corría y perforaba. Ahora se perfora tiro por tiro y no hay vástagos. El vástago, o sea, la parte de la cupla de la barra de perforación se comporta como si fuera un vástago. Es más, en el Top Drive hay una herramienta que está ahí como si fuera un vástago. Entonces, cuando nosotros perforábamos con las barras de perforación, demorábamos un tiempo de varios minutos con las barras apoyadas, o sea, con los portamechas apoyados en formaciones que eran muy permeables y que tenían capas, o sea, que tenían revoques muy gruesos. Entonces, ese tiempo que tardábamos, 5, póngale 2, 3 minutos que tardábamos, eran suficientes para que se formara un revoque alrededor del portamecha y que posteriormente no podamos ni levantarlo ni bajarlo. O sea, que las barras de perforación queden aprisionadas y tengamos que hacer... Ahora, ¿cómo podemos solucionar ese problema? Si nos dice, mira, esta formación es muy permeable, vos tienes que trabajarla con una densidad de lodo medianamente baja
para no generar una presión diferencial muy alta. O sea, que la presión hidrostática sea mucho mayor que la presión de formación y que se genere el revoque. Entonces, cuando se apoya, normalmente eso les va a ocurrir no una vez, ni 100.000 veces toda la vida. Siempre va a haber momentos en los cuales van a tener aprisionamientos de presión diferencial, en los cuales no van a poder ni subir ni bajar las altas herramientas. Pero sí, lo que tienen que estar observando siempre es qué otros parámetros de la perforación se pueden realizar. ¿Puedo girar la sarta? No puedo girar la sarta. ¿Tengo circulación? Sí tengo circulación. Bueno, ok. Ya esto está pan comido. ¿Por qué? Porque es seguro que es una presión diferencial. Es seguro que estamos aprisionados contra una formación que nos está, que nos está chupando, que nuestro mismo lodo lo está pechando, nuestro mismo lodo lo está pechando contra la formación y sigue formando revoque en la herramienta de perforación. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, traccionamos. ¿Con cuánto traccionamos? O sea, lo primero que haremos es una tijereteada. O sea que traccionaremos primero vamos a traccionar a la resistencia de qué tipo de caño. ¿A qué tipo de caño nos referimos cuando vamos a traccionar? ¿A cuál caño? ¿A cuál barra de perforación cuando vamos a traccionar? O sea, ¿quién nos hace respetar las cosas? Decime, Darío. ¿A la cañería de arriba? No, Darío, me he equivocado. Me he equivocado porque si fuera la cañería de arriba, o sea, la barra de perforación de arriba, resiste toda la tensión. Porque las barras de perforación, ¿se acuerdan cuando diseñamos las barras de perforación? Teníamos los portamechas abajo, una barra ahí arriba, otra barra más arriba, otra barra más arriba, otra barra más arriba. ¿En qué se caracterizaban esas barras? ¿Cómo se caracterizaban esas barras? Los drill pipes eran para tensión, los drill collar eran para la compresión y los heavyweight era para compresión y tensión. Milagro de mi corazón. Estamos aprendiendo recién y bueno, te felicito que pienses de esa forma, pero los portamechas, cuando diseñamos la longitud del portamecha, es diseñado para que el punto neutro esté ahí en él y apliquemos peso con la robustez que tiene esa herramienta, ¿sí? Ahora, arriba de los portamechas tenemos unas barras. O sea, no hablemos de barras extrapesadas, por favor. Todavía no. Hablemos de barras que están en tracción. Porque nuestros portamechas, supongamos, nuestras barras de 6 pulgadas o 5 pulgadas y media, quedaron aprisionadas por presión diferencial. Porque encontramos una formación que es muy permeable. O sea que los fluidos entran dentro de la formación, pero queda todos los sólidos formando un revoque grueso. Entonces, cuando estamos haciendo el agregado de algo, se nos pegó más. Cuando quisimos mover las herramientas para arriba o para abajo, no pudimos. Pero quisimos rotar, no había rotación. Y entonces, lo que sí, nos dio la gran alegría es que hay circulación. Puede haber una circulación reducida, pero hay circulación. Lo que tenemos que hacer es traccionar, o sea, porque tenemos un cuerpo de caño que quedó agarrado en esta pared del pozo, quedó aquí. Y aquí alrededor hay un lodo que está
está haciendo presión contra el caño, o sea, la barra esta, contra las formaciones. Entonces, nosotros de aquí arriba no podemos ni tirarla, ni subirla, ni bajarla. Eso es un aprisionamiento. O sea, eso se llama aprisionamiento por presión diferencial. Este aprisionamiento por presión diferencial no me permite rotar, no me permite subir, no me permite bajar, pero sí tengo circulación. Al tener circulación es lo más grandioso que ustedes pueden tener. ¿Por qué? Quiere decir que la presión hidrostática que nosotros estamos generando con nuestro lodo es muy superior a la presión, o sea, a la presión de formación que tiene esto. O sea que estamos aplastando a nuestras herramientas hacia el pozo. Y no nos permite ni subir ni bajar. ¿Quién es el limitante para nosotros? Como dijo Daniel, creo, hace un rato, ¿quién es el limitante de la tensión que podemos realizar nosotros? Olvídense de los portamechas. ¿Por qué? Porque los portamechas son herramientas que resisten casi todo. La única forma que se pueden romper los portamechas es cuando se los diseña mal y se pone una relación superior a 3,5 de hembra y macho, o sea, de pin y box. ¿Ya? O sea, no hablemos de eso. Pero estamos en el aprisionamiento por presión diferencial. ¿Cómo hacemos para liberar esta herramienta? Yo necesito, con tensión no sube. ¿Hasta cuánto puedo tensionar? La señorita Milagro me hizo una descripción de todas las altas herramientas que tenemos, me parece espectacular. ¿Por el overpull, profe? ¿Cómo? El overpull, exactamente. ¿Qué es el overpull? La máxima tracción que nosotros podemos realizar. ¿Quién nos está limitando el overpull? ¿Quién? Tenemos el E, tenemos el N, tenemos el X, tenemos el G, tenemos el S. ¿Quién? ¿Quién nos limita el overpull? Yo pongo arriba de las barras de los portamechas barras de grado E, ¿no es cierto? Y las barras de grado E tienen una cierta capacidad limitante de fluencia. Las X tienen otro limitante, las G tienen otro limitante y las S tienen otros limitantes. ¿Cuál es el más débil? La G. Dígamelo. ¿Quién? ¿Martín Vega? Sí, ¿Quién? la G. La E. La E, según nuestra tabla, según nuestras tablas, el valor de la E, o sea, el valor de la resistencia de la E son de 75. 200, ¿cuánto? Es 75.000 libras, supongo. Pero no, pero eso es por pulgada cuadrada, multiplicado por el área de su cuerpo, y ese va a ser tu MOP. O sea, esa es la capacidad que, o sea, en realidad no es tu MOP, sino es la capacidad de tracción que tiene ese cuerpo. Ustedes saben que lo tenía aquí, acá está. Bueno, supongamos que sea una barra de 4,5 de 18,47, tiene una capacidad de tensión de 225.771 libras. O sea que podemos traccionar 225.771 libras con las barras de grado E y de diámetro 4,5 pulgadas de ese libraje. O sea que si vamos yendo hacia las otras barras, podemos traccionar más. La X, la G,
la S, podemos traccionar lo que nos dé la gana. Pero como las únicas que cuelgan del grado E son los portamechas, ese es el señor que nos limita a nosotros a traccionar. Entonces, para liberar la sarta de herramientas, lo primero que tenemos que hacer es traccionarla. ¿A cuánto la traccionamos? A la resistencia, o sea, primero nos fijamos qué peso en el aire tenemos de las barras en el lodo, o sea, dentro del pozo. Hacemos solamente desde el E, desde la E hasta las S. A los portamechas los olvidamos porque no nos interesa. O sea, el peso de libras-pie de cada una y las longitudes de cada una de las barras. Fíjense que ustedes han aprendido a diseñar en la sarta de herramientas en perforaciones 1 y han visto que ninguna longitud es una igual a la otra, o sea, de grado de barra. Cada una tiene sus longitudes. Y bueno, calculen, o sea, si todas pesan lo mismo, vamos a tener en esa profundidad de pozo, o sea, en esa profundidad hasta los portamechas de longitud de barras de sondeo. Entonces, si vamos a tensionar, ¿dónde puede estar aprisionado? Si está aprisionado en una barra de sondeo, tenemos que tener mucho cuidado. Si está aprisionado en los portamechas, abajo de los portamechas o cerca del trépano, tenemos que tener mucho cuidado también. Porque no es lo mismo una cosa que está más arriba que otra cosa que está más abajo. ¿Comprenden? Porque el peso ese con el que vamos a tensionar, si es que está aprisionado en los portamechas, solamente nos interesa el peso de las barras de sondeo. Si está aprisionado más abajo de los portamechas, tenemos que calcular qué aproximación de longitud de portamechas hay, pero siempre limitados por la capacidad de resistencia a la tensión de las barras de menor capacidad de tracción. O sea, en este caso, la barra E. ¿Ya? Entonces, con ese concepto claro, o sea, con el MOB, como dijo el compañero hace un rato, me pareció muy bien, pero no nos olvidemos que el MOB lo podemos elegir nosotros, desde 100.000 para abajo. Quiere decir margin over pull, quiere decir el margen de tracción máxima, que va a estar definida por las barras E que nosotros hemos metido. Si nosotros le ponemos 100.000 ahí, perfecto, 100.000. Si le ponemos 50.000, también, perfecto. Pero no nos olvidemos que para saber dónde se encuentra nuestro punto libre o dónde está aprisionado y arriba ya queda libre, está libre, tenemos que calcular el peso de la sarta de herramientas que están sumergidas en el lodo, pero es como si estuvieran en el aire. Entonces, con ese peso, yo tensiono. Lo tensiono con el Martin Baker, o sea, con el malacate. Tensiono con un valor de tensión igual al peso de toda la sarta de herramientas. Hasta ese punto lo marco. O sea, cuando lo tensiono a ese punto, lo marco. Posteriormente a eso, tensiono con un 10 o 20, o 10 o 20% más del peso. Se estiran como chicle las barras. Y marco de nuevo. Destensiono. Vuelvo a tensionar. Me vuelve a dar lo mismo, o un poco más, o un poco menos. Sigo haciendo 5 o 6 veces ese procedimiento, sin pasarme, sin propasarme. Porque en el momento que ustedes se propasen, van a romper las barras de perforación
y ahí se les va a armar el hecatombe. Los van a mandar al... Antes en IPF podíamos romper la vara, no había ningún drama, porque bueno, nadie nos decía nada. Pero ahora, actualmente, todo es exacto. Hasta aquí llegan, es mejor tensionar con algo menos que con algo más. Muchas veces, o sea, algunas veces sentí, cuando tensionar, que decía mi superior, sí, que tensione más. Tensionaba con algo y sentíamos, ¡ping! ¿Qué pasaba? Al romperse la barra de perforación, la cúpula de la barra o el cuerpo de la barra de perforación, el cable quedaba flojo. Entonces sonaba ¡ping! ¿Han visto cuando, no sé, cuando alguna vez han hecho un experimento, agarrado un elástico, ¡tac!, lo rompieron? Se golpearon los dedos, sí, pero en este caso no se golpearon los dedos. Entonces, es preferible hacer, y entonces se toman 5 medidas y se saca el promedio de elongación. Y con la fórmula que ustedes han leído, me imagino que ya lo han leído, el trabajo práctico, por el amor de Dios, espero que ya lo hayan hecho. Con ese promedio de longitudes podemos encontrar el punto libre. ¿El punto libre para qué nos sirve? El punto libre nos sirve para dos cosas, esencialmente. Que si no puedo traccionar más, puedo enviar, como tengo circulación de lodo todavía, puedo mandar un bache librador alrededor de, si es una arcilla que se hinchó, si es una arcilla que se cayó, que se acomodó ahí, si es una arcilla, le meto un ácido clorhídrico, un bache de ácido clorhídrico para que vaya a diluir todo el reboque que se formó alrededor de mi barra o mi herramienta de perforación que quedó aprisionada. Entonces, cuando ese bache lo dejo por un determinado tiempo, que se diluya ese reboque, puedo traccionar con más y ya una vez que aflojó, chao picho, se lo saca. Pero ¿qué ocurre cuando no afloja? Hemos metido ácido y ha sido una cuarcita. No tenemos, y es más, tenemos el problema, por ejemplo, de que en vez de hacer un aprisionamiento por presión diferencial, se hinchó una lutita, se hinchó una arcilla y se formó un anillo alrededor del ¿qué tenemos que hacer? No tenemos circulación. ¿Por qué? Porque la lutita, al estar hinchada, forma un anillo así. No, por el espacio anular no va a permitir la circulación. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué podemos hacer para solucionar ese problema? No podemos circular, no podemos rotar, no podemos subir, no podemos bajar. ¿Qué podemos hacer? Hemos encontrado el punto libre. Lo que hacemos es, por el interior de las barras de perforación, mandamos una carga explosiva. No van a mandar una granada, ¿no? No es necesario que manden una granada es una carga explosiva que lo que genera es que cuando esa carga explosiva se coloca acá, cuando explota, hace esto, en la parte de las cuplas, donde está el punto libre, un poco más arriba, en la parte de las cuplas. Entonces las cuplas se mueven así y se desenroscan. O sea que una vez que se desenrosca, se libera todas las sartas de herramientas, menos las que quedaron aprisionadas. Ahí, cuando quedaron aprisionadas, bueno, se meterá un caño lavador alrededor de la formación que aprisionó y mandaremos un pescador. Puede ser un pescador externo que lo agarre y se enrosque, o puede ser un pescador interno que entre y se enrosque y genere una rosca y posteriormente vayamos traccionando y vamos sacando
pedazos por pedazos. O sea que si sacamos todo, vamos a hacer, ¿sabe qué? Nos van a llevar 2 cajas de champán. No, hoy en día está prohibido el alcohol en todo lo que es cualquier locación de perforación, está prohibido el alcohol. Así que no nos van a llevar nada más que gaseosa, pero Coca-Cola, ¿no? Y obviamente el escondidito Fernet de por medio. Bueno, otras razones de un aprisionamiento es cuando se cae el cemento que con el que ustedes han estado cementando, las cañerías de aislación de más arriba, a veces por el golpeteo de las barras genera la ruptura del cemento, de la zona del zapato, y caen por encima de los portales del VHA o del trépano. Y, o sea, hay muchas formas de aprisionar. Lo que quería ahora es compartir la pantalla. Podemos compartir pantalla y vamos. ¿Entendieron? ¿Tienen alguna pregunta? ¿O fui muy rápido y todos quedaron en nada? ¿Tienen alguna pregunta para hacerme? Por favor. No cobro, no hago consulta. Es gratis. Pregúntenme lo que quieran. Milagro, Celeste, Darío, Gonzalo, Lucio, Ponce. Profe, en el caso de perder algún tipo de sensor de los que son para lo de prospección geofísica, ¿con qué tipo de pescador se lo sacaría? Si está con un cable, que por lo general se baja con un cable, que es de acero, tiene un alma de acero y tiene varias hebras alrededor, o sea, se baja la sonda con ese cable, y cuando ese cable se queda presionado y es radioactivo, tratamos de sacarlo con tensión, y tratamos con lo máximo de tensión que tiene la resistencia ese cable. ¿Ustedes se acuerdan cuando hacíamos cálculos de resistencia de tensión del cable? Factores de seguridad del cable, ¿se acuerdan? Bueno, Sí, eso lo profe. hacíamos en perturbaciones 1. Bien. Superamos esa capacidad y se rompe. Porque, o sea, nosotros queríamos sacarlo con tensión, se rompió. Entonces lo que quedó abajo es cable enrollado, o sea, cayó el cable enrollado así, y tenemos que ir a pescar con un arpón. El arpón es como si fuera esta lapicera, con unas salidas laterales muy filosas y con punta como un anzuelo. O sea, tiene varias. Y lo bajamos con las barras de perforación. Bajamos con las barras de perforación y empezamos a rotar. Rotamos. No llegamos a donde se encuentra, supuestamente, porque lo medimos, la longitud del cable que se ha roto, y bueno, no llegamos hasta cerca del sondeo. ¿Por qué? Porque lo podemos lastimar. Y al lastimarlo, ya directamente ese pozo se pierde. ¿Por qué? Porque tenemos que taparlo con cemento. Entonces vamos rotando y después tiramos para arriba. ¿Cuándo nos damos cuenta que nuestro arpón funcionó? Cuando en el Martin Baker, cuando tiramos y el Martin Baker nos indica que hay peso. Quiere decir que el cable quedó, o sea, enrollado en el arpón. ¿Sí? Entonces traccionamos, y si no llegamos a librar, volvemos a tirar para que se corte más abajo. Siempre vamos midiendo la longitud o la profundidad en la que se puede encontrar la sonda. Nunca podemos llegar a destruir la sonda. Entonces bajamos otra vez con nuestro arponero para agarrar cable, y bueno, hasta que zafa.
Si no llega a zafar, tenemos que sacar todo el cable y después meter un caño lavador alrededor de la sonda, de la sonda radioactiva. Lavamos alrededor del caño de la sonda radioactiva porque nosotros ya sabemos la formación. A ver, si ustedes me dicen esto y yo me callo ya, me voy, nos vamos todos. ¿Cómo sabemos de la formación en la cual se encuentra la sonda radioactiva que quedó ahí abajo? ¿Cómo podemos saber? ¿De qué parte está constituido? No les hemos hablado de esto porque no entraba dentro de, o sea, dentro de nuestros programas. Pero en el equipo de perforación hay una casilla particular al lado de la zaranda. ¿De quién es esa casilla? No me digan, ¿no? Digo yo. Bueno, es de los geólogos. La casilla del geólogo está al lado de la zaranda. ¿Por qué? Porque ellos están permanentemente sacando muestras del pozo, saben la velocidad, o sea, conocen el caudal, conocen la velocidad de ascenso, conocen todo y saben metro a metro qué es lo que está saliendo. Y tienen todos los registradores de todas las clases, de todo tipo que ustedes puedan imaginarse. Entonces, ¿cómo sabemos dónde está aprisionado? Ya hemos sacado el cable. Entonces sabemos ya dónde está y qué formación está alrededor de nuestra sonda por medio de la geología. O sea, el perfil litológico lo tiene el geólogo. O sea, por eso hay 2 o 3 geólogos en cada equipo de perforación que están permanentemente turnándose y viendo qué es lo que está saliendo de dentro del pozo. Entonces, la profundidad en la cual se encuentra nuestra sonda nos las va a decir el geólogo. Entonces, el geólogo nos va a decir, bueno, está en tal formación. Si es una arcilla, metámosle un lavador con ácido clorhídrico, porque al plomo no le va a hacer nada. O sea, y aparte el porcentaje de ácido clorhídrico normalmente es del 15%, el máximo llega al 35%. Nunca hay que colocar agua al ácido. Yo les cuento, un día estaba en el laboratorio y yo de boludo agarré un Erlenmeyer y tenía agua. Y le metí, tenía ácido sulfúrico. Y le metí agua. De apurado, así, pero al caño, pum, rebasó. No me hizo nada en la piel. Pero a los 5 minutos tenía los botines ahuequeados, los pantalones todos huecos, todo está hecho huecos, filtrado. Y ahí aprendí que nunca hay que ponerle agua a un ácido, sino ácido al agua. Entonces, para armar un colchón de ácido, para diluir todas las formaciones de arcilla, se tiene que preparar digamos, un 15%, máximo 35% de ácido clorhídrico en agua. ¿Sí? Bien, ¿podemos compartir? ¿Alguna otra pregunta, Milagro? No, profe, gracias por responder. ¿Te respondí? Sí. ¿Te saqué la duda? Me sacó la duda. Muchas gracias. Bueno, gracias a ti. Bueno, a ver, no más preguntas. Continuamos compartiendo. Compartimos pantalla, ¿sí?
¿Pueden ver? Sí, profe, aunque se ve muy chiquito. Ahí. ¿Pueden compartir? ¿Se ve? Sí, profe, de 10. ¿Se ve bien? ¿Está? De 10. Bien, más IVA. Bueno, métodos, métodos y procedimientos para librar herramientas atrapadas, liberación. O sea, todo este temario es los métodos que se emplean para liberar las que se encuentran aprisionadas dentro del pozo. Ya les digo, comencemos por esto. Toda herramienta que está aprisionada se llama, las técnicas de liberar las herramientas se llaman pescas. Y las herramientas, cuando no se ha podido liberar, o sea, por métodos de extracción, los métodos, las herramientas con las cuales vamos a sacar los pescadores se llaman herramientas de pesca. ¿Ya? Y hay en perforaciones una especialización para los ingenieros para realizar pescas. O sea que ustedes como ingenieros pueden especializarse en pesca. Y la compañía San Antonio tiene San Elías. San Elías es una subempresa de la San Antonio de que se dedica pura y exclusivamente a la construcción y la utilización de las herramientas de pesca. La liberación de aprisionamiento por medios mecánicos, o sea que aquí, cuando se ha determinado que la sarta está pegada por presión diferencial, como ya les expliqué, o asentada en un ojo de llave, como yo también les expliqué que era un ojo de llave, el mejor método para liberar la tubería o las herramientas de perforación consiste en golpear hacia arriba o hacia abajo con un martillo de perforación. Ustedes saben que en su sarta, en su VHA, en la sarta de perforación tenemos los benditos martillos, o sea, las tijeras, lo que llamamos tijeras, ¿sí? Las tijeras de golpeo hidráulicos o mecánicos hacia arriba o hacia abajo. Normalmente se emplean solamente para liberar hacia arriba, pero hoy en día ya se ha pensado mejor de que es para liberar en cualquier sentido, ya sea hacia arriba o hacia abajo, ¿sí? Golpeando. Mientras se aplica torsión a la herramienta. ¿Qué quiere decir aplicar torsión? ¿Alguien puede decirme? O sea, cuando tenemos ese tipo de aprisionamientos, tenemos circulación, pero no tenemos ni subida ni bajada, ni rotación. ¿Qué es la torsión? Hacer girar. Correcto, o sea, aplicar torsión. O sea, estamos tratando de liberar la herramienta haciéndola girar en cualquier sentido, o sea, en sentido de rotación o en sentido contrario a la rotación del trémolo. ¿Para qué? Para que cuando hagamos el golpeteo, si ese golpeteo hace vibrar, quiere decir que las superficies en contacto se desacomodan, ¿sí? Entonces se puede, con la torsión que se está generando o con el torque que están generando, van a librar las herramientas. Si Dios quiere, van a librar las herramientas. Este proceso deberá ser comenzado inmediatamente después de que se aprisione la sarta. Sabemos nosotros, como les he explicado ayer, que a medida que pasa el tiempo, la pesca de la sarta de herramientas se vuelve más difícil. O sea, a medida que avanza el tiempo, la pesca es más difícil, es más costosa. Y por ende, una vez que se sobrepasó el precio, el costo, se recomienda hacer un sidetrack. El sidetrack es la desviación del pozo hacia un costado y volver a la vertical un poco a una determinada distancia.
para evitar la colisión. Esto se suele llamar la sarta sin, o sea, comenzando inmediatamente después de que se aprisione la sarta. Esto suele liberar a la sarta sin necesitar fluidos de emplazamiento. ¿Qué quiere decir? Yo les recomendaba hace un rato colocar colchones libradores alrededor, o sea, por ejemplo, químicos, o podemos colocar también, podemos colocar diésel, gasoil, cualquier bache, ahí en ese punto libre, o sea, en ese punto de aprisionamiento, perdón, por arriba o por abajo, o sea, por arriba y por abajo también, o sea, de acuerdo al criterio de ustedes. Si ustedes erran en esto, bueno, Dios los tenga en su gloria. El tiempo es crítico, ya que la probabilidad de que se pueda liberar la sarta disminuye con el tiempo. Cualquier demora en el comienzo de los golpes aumentará la cantidad de sartas aprisionadas. O sea que una vez que se sienta que las herramientas están aprisionadas, empezar a liberarlas como sea, a como dé lugar. Y golpear, lo primero que hay que hacer es golpe. ¿Cuáles son los golpes? O sea, con la tijera que tenemos adentro, o sea, con el golpeador que tenemos en las portamesas, ¿sí? Eso nos va a ayudar. Y si no es así, hay que mandar fluidos de emplazamiento, o sea, baches que nos van a permitir con un ácido liberar esa herramienta, o bien con un bache de gasoil nos va a permitir alivianar, porque es por presión diferencial, o sea, la presión hidrostática está superando a la presión de formación. Si nosotros metemos arriba un bache de gasoil, unos cuantos metros de gasoil, o sea, una cantidad considerable, vamos a reducir la presión hidrostática y vamos a reducir la presión diferencial. Por ende, la formación va a soltar a esa herramienta, o sea, porque nosotros ya no ejercemos la presión que estábamos ejerciendo para aprisionar la herramienta, sino que vamos a hacer que esa herramienta se sienta un poco más liberada y pueda salir hacia arriba. Liberación, o sea, si la sarta de aprisionamiento se aprisiona al ser introducida en el pozo debido a la presencia de un pozo por debajo del calibre o a cambios del VHA, no se debe golpear hacia abajo, siempre hacia arriba. O sea, ¿qué es lo que pasa? Si la sarta se aprisiona al ser introducida en el pozo, o sea, hemos hecho un cambio de extremo, cuando estamos introduciendo el pozo, queda ahí aprisionada. Jamás hay que golpear hacia abajo, siempre hacia arriba. O sea, ¿por qué? Porque nosotros hemos quedado aprisionados yendo hacia abajo. Entonces, ¿cómo tenemos que liberarnos? Golpeando hacia arriba, o sea, sacando las herramientas hacia arriba. O sea que, por favor, lean este trabajo, porque todo esto es preguntas de examen, ¿sí? Y en perforaciones 3 lo vamos a ver más difícilmente. Liberación de la sarta de aprisionamiento con fluidos de emplazamiento. Cuando tenemos circulación y estamos con presión diferencial, o sea que no lo único que hemos hecho es agregar un trozo, un tiro y quedamos sin movimiento ni para arriba ni para abajo, pero sí tenemos circulación. Entonces ahí podemos emplazar fluidos, o sea, ahí podemos poner ácidos en las zonas de punto libre o en las zonas donde está aprisionado, o bien poner una columna más arriba de una cierta altura que me descompense, o sea que la presión diferencial sea mucho menor para que libere a la herramienta, como ser por ejemplo el gasoil, ¿ya? De eso se trata con fluidos de emplazamiento, o sea, hay que colocar el fluido de emplazamiento en posición, o sea, bien calculado, volumétricamente bien sabido, en el espacio anular colocamos, porque hay circulación, colocamos ese fluido, ¿sí?
en la posición donde está el aprisionamiento o por encima del aprisionamiento si es gasoil. ¿Por qué? Porque si está por encima, la presión diferencial, la presión hidrostática en el espacio anular va a disminuir a tal punto de que se va a equilibrar con la presión de formación. Por lo tanto, la presión diferencial va a dejar de existir mínimamente y vamos a poder golpear hacia arriba y liberar las herramientas. Se recomienda el siguiente procedimiento para liberar los portamechas aprisionados. Determinar el volumen de solución de baja densidad, base aceite de imbibición requerida para llenar. Bueno, todas esas cosas tienen que leerlas ustedes. Entonces, o sea, yo ya con todo lo que les expliqué, esto está claro. Entonces, todos los pasos de estos, paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, paso 5, paso 6, son todo el procedimiento paso a paso de cómo se tiene que hacer para colocar, por ejemplo, un ácido, para colocar un fluido de reducción de densidades. Guarda que no necesariamente la disminución de densidad o la disminución de la presión hidrostática va a ser con gasoil, puede ser con un lodo de menor densidad. O sea, ¿se acuerdan de los problemas que hacíamos de fluidos de perforación? Mezclábamos dos fluidos y reducíamos la densidad, con eso reducíamos la presión hidrostática. Bueno, todo eso no necesariamente se tiene que hacer con lodos o bien con fluidos base aceite, sino necesariamente se puede hacer con lodos más livianos. Si estamos empleando un lodo pesado, vamos a meter un lodo liviano y vamos a ver qué volumen en el espacio anular va a reducir la presión hidrostática. Por ejemplo, si estaba haciendo 1000 psi en esa sección, 1000 psi de presión hidrostática, y el diferencial de presión era, póngale 500 o 600, 500, entonces yo reduzco los 1000 psi en 400 para que me queden 100 psi de presión nada más y reduzca la presión hidrostática, el diferencial de presión en toda la formación y me libere la herramienta. ¿Por qué les digo que no, si estoy haciendo una presión hidrostática de 1000 psi en esa sección y la diferencial de presión es de 500, o sea que yo tengo 1000 menos 500, que es lo que está entrando. Entonces yo no puedo dejar que entre fluido de la formación hacia el pozo. Entonces, en vez de 1000 psi, le bajo a 600 psi y me va a quedar 100 psi de diferencial. Ya no va a quedar 400 psi. Esos 300 psi me van a ayudar a liberar la herramienta. No sé si han entendido. ¿Alguien puede hacer alguna pregunta? ¿O quiere decir que estoy hablando solo? Yo sé que ustedes los sábados tienen todas las... Bueno, mi responsabilidad con ustedes es ver esta parte práctica. Y lamentablemente hacemos preguntas muy jodidas con respecto a este tema. Antes no, ahora sí. Porque... Bueno, no me van a hacer otra pregunta, listo. Ok, paso del tema. Vamos. Procedimiento para colocar... A ver, perdón. Procedimiento para colocar un fluido liviano alrededor de la barra de perforación. Es lo mismo, o sea, es todo lo que les dije anteriormente. O sea, voy a colocar ya sea gasoil o lodo de menor densidad que la que tenía anteriormente y estaba generando este problema. Esto es todo el procedimiento para hacerlo.
Verificar el peso del fluido a colocar y determinar su gradiente. ¿Qué es un gradiente, chicos? ¿Alguien me puede decir qué es un gradiente? Ahí están las unidades, fíjense, PSI por pie. Si yo tengo un lodo de una determinada densidad, ¿qué presión hace? ¿Qué presión hidrostática? Y díganme las unidades. Díganme X presión hidrostática en tantas unidades. ¿Cuáles son las unidades? ¿Cuáles son las unidades de la presión hidrostática? El PSI. Sí, perfecto. Muy bien, señorita. Excelente. O sea que si yo tengo una presión hidrostática en PSI y lo multiplico por el factor de conversión, o sea, si tengo el gradiente y lo multiplico por el factor de conversión, ¿en qué se transforma? No, estoy hablando acá. Un gradiente es la densidad del lodo multiplicado por el factor de conversión. Ese va a ser el gradiente. Si nosotros queremos saber la presión hidrostática que se genera a 1000 pies, por ejemplo, multiplicamos ese gradiente por 1000 pies y nos va a dar la presión en esa formación, en PSI, como dijo la señorita. ¿Sí? O sea que nosotros tenemos que verificar de antemano qué densidad tenemos de lodo, qué presión estamos haciendo. Una vez que se conoce el peso del líquido, o sea, la densidad del lodo dentro del pozo, se puede establecer la diferencia entre los gradientes de los dos líquidos a los efectos de esta descripción. O sea que si estoy haciendo una presión hidrostática de 1000 psi, quiero hacer en esa misma zona de 600 psi, entonces van a haber una mezcla de dos densidades diferentes y que nos va a permitir reducir la presión hidrostática en esa zona. ¿Ya? Vamos a mezclar dos fluidos como hacíamos en el trabajo del lodo, de fluidos, y ahí, o sea, podemos mandar baches, como les dije. Aquí hay un cambio de densidades, esa es una metodología. Coloco, si tengo un lodo pesado, coloco un lodo más liviano para que se reduzca la densidad, la presión hidrostática en esa sección. O sea que voy a mandar un bache de un lodo de densidad menor. ¿Por qué no mando un bache total? O sea, ¿por qué no cambio todo mi lodo? ¿Alguien puede decirme? ¿Por qué no cambio todo mi lodo? Porque al Si reducir alguien la tiene densidad una del idea, miren, juro por Dios que la pruebo. A ver, ¿cómo? porque al reducir la densidad del lodo podríamos tener una surgencia. Exactamente. Muy, muy, muy bien. ¿Quién habló? Cabrera, Darío. ¿Cómo? Cabrera, Darío. Darío Cabrera. Darío Cabrera. Perfecto, Darío Cabrera. ¿Sabes por qué no podemos, y se lo decimos a todo el mundo ahora en clases, por qué no podemos sacar la densidad de todo el lodo? Porque hay formaciones abajo, más abajo, que están a punto de ingresar, de tener lo que han visto en el tema anterior, un blowout, no tanto un blowout, una surgencia. Entonces, para evitar la surgencia no reducimos a todo, sino solamente una altura que sea conveniente. Bien ahí Darío Cabrera. Darío Cabrera. Te digo que ya te tengo en mis oraciones. Sin duda. Bueno.
Bombear el aceite diésel dentro, o sea, si es que es aceite diésel o lo que ustedes quieran, si han decidido enviar eso, es un gasto de dinero bastantecito, porque ese aceite, ese lodo, o ese petróleo, o ese gasoil, tiene que tratarse posteriormente para poder recuperarlo, y es plata perdida también. O sea que si es un lodo de baja densidad, es mucho mejor, porque después se puede mezclar ese lodo y llevarlo a la densidad del lodo que estábamos empleando antes. Y entubar la zona esa de pérdidas de circulación o pérdidas, o sea, o de muy permeable, hay que entubarla porque va a generar siempre problemas. Siempre va a ser un generador de problemas. Bombear primero dentro de la tubería, o sea, dentro de las barras de perforación, parar la bomba, o sea, hasta donde llegue, o sea, mandamos el bache de cemento, perdón, el bache de gasoil o de diésel y observamos el diferencial de presión que hay en nuestros manómetros. O sea, cuando vemos el diferencial de presión que hay en el interior del sondeo y vemos el diferencial de presión que hay, obviamente que el diferencial de presión en el espacio anular no va a cambiar, pero sí va a cambiar por directa. ¿Por qué? Porque le hemos metido el bache de gasoil. Ahora, una vez que hemos hecho eso y hemos enviado todo, debemos enviar ahora al espacio anular. O sea, y ver qué es lo que ocurre cuando se lo mete dentro del espacio anular y se lo bombea hasta llegar a la punta, o sea, al punto libre. En el punto, o sea, ahí cerramos el pozo y vemos en qué va a pasar, qué vamos a observar nosotros en el punto libre. Cuando tenemos lleno de lodo en el interior de la barra de perforación y tenemos dos lodos diferentes, o sea, dos fluidos diferentes, uno es gasoil que está allá arriba y otro es lodo de densidad con el que estábamos trabajando abajo, que vemos en los manómetros por directa y por anular. No nos olvidemos que las lecturas por directa y por anular son diferenciales de presión, ¿no es cierto? ¿Qué leemos por directa y qué leemos por anular? Más, menos, ¿cómo? A ver, ¿cuánto? O sea, no cuánto cuantitativamente, sino cuánto cualitativamente. Yo metí gasoil y en la punta de trépano paré. Y medí y leí el manómetro por directa y leí el manómetro por anular. ¿Cuánto me da en los dos manómetros? ¿Iguales o diferentes? Va a ser diferente. Milagro, diferentes. ¿Cuán diferentes? ¿En qué parte van a ser diferentes, Milagro? Por la medición de la presión interna va a ser un gradiente que va a dar una presión mayor a 0, porque vas a tener una presión hidrostática menor a la presión que tienes de formación. Ajá. A ver, de nuevo hablemos, Milagro. O sea que por directa vamos a tener una lectura mayor o menor o mayor a 0, ¿no es cierto? Mayor a 0, dijiste. Sí, mayor a 0. Bien, bien. ¿Por qué? Porque la presión hidrostática que genera el fluido con gasoil va a ser menor que la presión de la formación. Bien. Menor que la que se hace en el espacio anular, ¿no es cierto? O sea que vamos a tener dos fluidos, o sea, estamos hablando como si fuera un tubo en U, estamos hablando de un fluido que está con gasoil en este costado y sin gasoil y está con puro aquí. Aquí, ¿cuánto va a ser, Milagro?
En el anular tiene que ser 0. En el anular 0. Bien, Milagro. Bien. Otra que ya está en mis oraciones. Perfecto. Cabrera y Molina participan de clase. Perfecto. O sea que ahora, cuando metemos el gasoil al espacio anular, ¿ya? Porque está el pozo abierto, estamos metiendo gasoil al espacio anular, este gasoil seguimos bombeando hasta que vaya del punto libre, o sea que está allá abajo, hacia arriba, o sea, una altura de... ¿Dónde vamos a leer 0 ahora, Milagro? O alguien que más quiera hablar. ¿Dónde vamos a leer? O sea, ya hemos puesto en el espacio anular el bache de gasoil que nos hace la diferencia de 500 P6 por el... Por no, interno va a estar igual a 0 ahora. ¿Cómo? Por directa. ¿Cuál? Por el interior de las barras. Claro. Por directa. Perfecto. Excelente. Milagro. Ay, Dios. Si no estuvieras casada... sí, Milagro. Es así. O sea que una vez que empujamos el gasoil al punto libre, o sea, por encima del punto libre, ahora ya la lectura en el espacio anular será diferente, ¿no es cierto? ¿Mayor o menor a 0? Va a ser menor a 0. Mayor a 0, perdón. Perfecto. ¿Cómo va a ser? Mayor a Va a ser 0. mayor a 0. Perfecto. ¿Por qué? Porque ya lo tenemos en el espacio anular, ¿no es cierto? Es un fluido de menor densidad y la presión, o sea, el diferencial de presión que nosotros leemos va a ser mayor en el espacio anular que por directa. Perfecto. Sí. Gente, lean todo esto del trabajo práctico, o sea, las formas, el procedimiento, porque les comento algo, todos ustedes tienen que tener todos estos trabajos prácticos como un libro de cabecera, o sea, cuando se vayan a dormir, como tiene el cura su Biblia, ustedes todos los trabajos prácticos, el PERFO 1, PERFO 2, PERFO 3, PERFO 4, instalación y producción de hidrocarburos, mecánica de los fluidos, si les está dando clases o no sé, porque me comentaron de que no les estaban dando clases, no sé, ya voy a hablar. Bueno, ya no me voy a enterar, no soy dueño de la universidad. Tienen que tenerlos como la Biblia tiene el cura, ustedes tienen que tener todos estos trabajos prácticos desarrollados y con todas estas cosas bien aprendidas, ¿ya? O sea, el punto 6, por ejemplo, si vamos a parar en el punto 6, bombear un volumen de lodo igual al volumen de fluido de emplazamiento, o sea, que igual al volumen del bache, para que tenga una altura. Ya sabemos que ese bache va a generar una diferencial de presión menor a la presión que estaban generando lodo de densidad, de densidad pesada. Bien. Las siguientes precauciones deben ser observadas cuando se usan este método. O sea, el método de de introducir fluidos de menores densidades, que sean gasoil, petróleo o lodos que realizar las correcciones requeridas para la altura vertical de la columna cuando se trabaja en un pozo direccional. ¿Por qué será? ¿Alguien puede decirme? ¿Por qué no podemos emplear nosotros esto de reducir la presión hidrostática cuando es la presión direccional?
¿Por qué será? Les hago una ¿Por qué? pregunta capciosa. A ver, alguien hable. Es porque tenemos diferentes volúmenes, profe. Cuando es un pozo vertical tenemos un tipo de No, volumen. no. Conceptos errados. Tenemos conceptos errados. Ahí ya te me bajaste del pedestal. Bueno, ¿alguien más ¿Es por quiere la hablar? altura, profe? ¿Qué altura? Yo les pregunto capciosamente, ¿la presión hidrostática depende de la forma del envase o de la altura del fluido? No, ¿De qué? Milagro. ¿De qué? Depende de la altura del fluido, ¿no es cierto? O sea, la altura vertical verdadera siempre se calcula. Ustedes han calculado con Jesús 10.000 problemas, me imagino que les ha hecho hacer muchos problemas, para calcular la presión hidrostática. No depende de la longitud del pozo, sino de la verticalidad del pozo. La longitud vertical del pozo, esa es la que se utiliza para calcular la presión hidrostática, no la longitud horizontal. La longitud horizontal o desviada no me sirve. O sea, ahí, por eso dice, realizar las correcciones requeridas para la altura vertical, no la horizontal, de la columna cuando se trabaja en pozos direccionales. O sea, un pozo direccional es un pozo que tiene una zona vertical y se desvía. O puede haber zonas en las cuales se desvían y fíjense en una longitud de pozo larga. Pero ¿cuál es la vertical verdadera? Es esta. ¿Ya? Milagros, está bien, porque me ha dicho de acuerdo a la altura, está perfecto, pero quiero aclararle a estos compañeros de que no solo depende de la forma ni de la longitud direccional, sino de la vertical verdadera, la TVD. Ustedes van a escucharla de aquí a 100.000 años. El peso del lodo debe ser uniforme a través de todo el sistema, correcto. Colocación del ácido clorhídrico. Ahora, para liberar herramientas con ácido clorhídrico, tenemos que ver dos cosas esenciales. ¿Qué tipo de arcilla es la que me está jodiendo? Se hinchó, me generó el empaquetamiento, y si tengo la circulación necesaria y suficiente como para llevar el fluido ácido hacia ese punto donde está aprisionado. Ahora, además, tengo que saber qué volumen de ácido clorhídrico tengo que colocar: ácido cítrico, ácido clorhídrico, ácido bórico, ácido sulfídrico, cualquier ácido que les recomiende la compañía que está trabajando con lodos, pero normalmente es ácido clorhídrico. ¿Qué volumen de ácido clorhídrico? ¿Cómo lo determinamos? En el laboratorio. Los tipos que están en el laboratorio ahí al lado nuestro, al lado que están trabajando con los lodos, de decir, che, van a meter un bache, necesitamos que diluyan estos 10 milímetros, 15 milímetros, o sea, centímetro y medio, 2 centímetros de alrededor de arcilla que está generando un anillo sobre mis portamechas. Necesito que pongamos un bache ahí. Listo, ok. Ellos calculan el tiempo que van a tener, que se llama tiempo de contacto. Y ustedes ya lo han visto, tiempo de contacto es el tiempo en el cual, cuando han visto cementación, hemos visto tiempo de contacto, cuando mandábamos colchones limpiadores. Ahora vamos a mandar un colchón
removedor del anillo que ha formado el revoque de arcilla o la arcilla hinchada sobre nuestras herramientas aprisionándolas. El tiempo de contacto es muy importante. ¿Qué volumen voy a...? Porque el tiempo de contacto empieza de cero cuando empieza a tomar contacto con la arcilla esa y empieza a disminuir su capacidad de reacción del ácido hasta que se neutraliza y el de abajo va generando la abertura de todo lo que es el revoque que se ha armado de arcilla alrededor de la herramienta. Acá tienen todo, o sea, lean esto, por favor. Liberación de la sarta pegada mediante la reducción de la presión diferencial. Bueno, eso ya se los expliqué. Esta es la fórmula, las fórmulas con las que tienen que calcular. Esto tienen ustedes que calcular los tiempos de contacto y el colchón de ácido clorhídrico que tienen que enviar. Todo es cálculo de volúmenes. ¿Queda claro? Acá les doy un ejemplo. Colocar entre 20 a 50 barriles de ácido clorhídrico al 15% en contacto con la formación que está generando aprisionamiento. Pero el ácido ya empezó a actuar desde que empezó a tocar la arcilla, empezó a debilitarse. Entonces yo tengo que colocar entre 20 y 50 barriles de ácido clorhídrico, 15%, en la zona de aprisionamiento. ¿Ya? Acá tienen el resultado, puede ser ajustado con carbonato de calcio, carbonato de sodio, soda cáustica o cal. O sea que la reducción de la acidez del ácido clorhídrico que hemos enviado, podemos reducirle su agresividad, porque no nos olvidemos que con las que estamos trabajando son herramientas de acero. El ácido clorhídrico es corrosivo y lo que nosotros no queremos es perder herramientas y que el ácido clorhídrico se quede entre las, por ejemplo, en las cuplas de las herramientas, ni que tampoco se contaminen los operarios, se contaminen con el ácido clorhídrico. No, lo que les explicaba, nunca añadir agua al ácido. Yo con un Erlenmeyer con ácido sulfúrico, ¡tac!, tiré un chorro de agua, salpicó todo, hasta mi cara, todos mis botines, todo y dije, no pasó nada, ni me ardía nada. A los 5 minutos toda mi ropa estaba destruida, mis botines, mis pantalones, mi camisa, todo. ¿Qué ha pasado? Nada, porque no podía reportar esas cosas, nada, no pasó nada, pero no pueden poner esto, háganselo con fuego. Listo, estas son las fórmulas, los cálculos, para reducir densidades, ahí tienen todos los, lo que es N, lo que es Z, lo que es X, que es, o sea, X es la densidad del lodo, por 0,53 es el gradiente del lodo, y el gradiente del lodo. Y ese gradiente multiplicado por cualquier longitud nos va a dar la presión hidrostática las mujeres, ¿cómo joder? Bueno, no ustedes, pero bueno, a veces te ponen cargosas, estás en clase, ¿qué estás haciendo? Bueno, ¿queda claro? O sea, este X es la densidad del lodo. Acá dice el lodo de densidad X y un volumen anular de Z. ¿Cómo se calcula el volumen anular? A ver, díganmelo a alguien, por favor, que sea por
milagros para ya de una sola vez tenerte bien en mis oraciones. Cada milagro. Melina Gallo, Gonzalo Quijarchic. ¿Cómo dice, profe? No lo escucho bien, se me cortó un poco ahí. Ah, bien, perfecto, perfecto. ¿Cómo saco el volumen anular de mi pozo? Si yo tengo herramientas o tengo cañerías y tengo el diámetro del pozo. El Cualquiera que me volumen responda. anular, Sí. ¿de qué? Está muy bajo el micrófono ahora. Justo Ahora está ahora muy sí. bajo. ¿Ha mejorado? La capacidad de la herramienta por la longitud. Ah, Es la capacidad de la herramienta por la longitud. Eso sería la capacidad de mi cañería, de mi herramienta. Claro, sí. De barra de sondeo, de portamecha. Bueno, pero yo te digo del espacio anular. Selim, Sí, mamá, sería qué bonita. ¿Qué sería? el diámetro del pozo, o sea, del trépano, Sí, al cuadrado menos sí. el OD de la herramienta que vamos a sacar, ya sea portamecha Perfecto. o barra de Entre sondeo, 4 por pi y por la longitud del pozo. por la Perfecto. longitud. Ya, tenés ganado el cielo, milagro. Ya, ¿sabes por qué? Porque nadie participa salvo tú y Darío Cabrera. Profe, yo hablé. Valderrama. Ah, Celeste. Celeste. Ya no te llamas. Celeste. Perfecto, ya estás dentro de mis oraciones. Bien, perfecto. Acá tienen esto, o sea, este es clarísimo. Si esta es la densidad del lodo, X es la densidad del lodo, multiplicado por el factor de conversión, se transforma en gradiente. Este I se llama gradiente, que es la presión por cada pie que tengo de pozo. Si lo multiplico por los 10.000, 12.000 metros, voy a tener la presión hidrostática de mi densidad, de mi lodo, de cuya densidad es X. ¿Sí? Bueno, después convertir el peso de aceite de gasoil a un gradiente de presión mediante la densidad es 8,6, algunos toman 8,71, por 0,52 vamos a tener el gradiente de nuestro del gasoil, del aceite. Entonces, si queremos determinar la reducción, vamos a tener que vamos a tener que la longitud del anular, la altura del anular requerida, o sea que va a ser N sobre W en pies. O sea, esa va a ser la altura de gasoil necesaria para reducir la presión hidrostática. ¿Ya? Bueno, esto es todo el procedimiento que ustedes tienen que realizar. Bien. Técnica del tubo en humo, ese es todo el procedimiento que ustedes tienen que hacer para, o sea, ya les expliqué el procedimiento del tubo en humo. Tienen que poner el gasoil o el lodo de menor densidad en el interior. Cuando vacíen todo lo que han calculado como el volumen de fluido que va a reducir la presión hidrostática, entonces se han enviado todo el volumen, cierran el pozo, miren los 2 manómetros y van a ver que hay por directa va a tener una lectura
mayor que lo que dijo la señorita Milagros, y que en el anular va a ser 0, porque no ha entrado todavía. Cuando enviamos el lodo de baja densidad, o sea, cuando enviamos como si fuera un tubo en U, enviamos al otro lado del tubo, la densidad de lodo, el diferencial de presión en el manómetro va a ser mayor que 0, que es en el manómetro por directa. ¿Sí? O sea que ya tenemos la densidad de alivianamiento de la presión hidrostática en el espacio anular. Bueno, todo este es el procedimiento, estimación del punto libre. ¿Cómo se estima el punto libre? Se estima de esta forma. Punto libre, ustedes saben que si nosotros tenemos herramientas de aluminio dentro del pozo, es un determinado cálculo, que es diferente, con la fórmula de Young, ¿sí? Si es acero, solamente lo que tenemos adentro es con la fórmula de Young, pero con otros valores de capacidad de estiramiento de las herramientas, ya sean de acero o de aluminio. ¿Ya? El punto libre se encuentra, es igual a, este es un factor de conversión, 735.300, esto no se olvide nunca, va a ser el factor de conversión que va a unificar todo lo que está dentro, salvo que sea aluminio, no unifica el aluminio. El aluminio es otro valor. Este es un valor de conversión. Este es el peso por pie de nuestras barras de perforación. Por lo general, si tenemos, van a ver en los problemas, por ejemplo, en este problema tenemos barras de 15,5 libras pie, salvo que sean de 2,7 octavos. Las barras de perforación que estamos empleando va a ser este peso, pero por lo general nosotros empleamos barras de como mínimo de 3,5. Muy pocas veces en pozos de muy poca profundidad, como es el pozo hidrogeológico, empleamos barras de 2,7 octavos. Pero la mayoría de las barras de perforación de petróleo son de 3,5 a 6. ¿Ya? Entonces, esas barras tienen, o sea, y por lo general, como les mostré hace un rato, la barra de 15,5 es una barra, yo no sé en qué estaba pensando, capaz que estaba pensando en otra cosa, de 15,5, este es el peso del cuerpo, no del cuerpo y las cuplas. Entonces, por favor, todos ustedes cambien a 16,6 libras pie. ¿Ya? 16,6 libras pie. Este es el peso por peso promedio de las barras. ¿Cuánto equivale a esto? O sea, del cuerpo de la barra. Con las cuplas, este 16,6 se va a 18,47 libras pie, el promedio. Este es el peso por pie del cuerpo de la barra. Con las cuplas, o sea, cámbienlo a 16,6. No tuve tiempo de revisar esto. Bueno, 16,6 libras pie, que les va a dar, con las cuplas, le va a dar 18,47 libras pie. ¿Ya? Por favor, díganme a alguien si me entendió, qué es lo que quiero que hagan. Sí, profe, sí se le ¿Me entendió. entendieron? Sí, Milagro, gracias. Gracias. ¿Todos entendieron? ¿Otros? Bueno, esta es la fórmula para sacar el punto libre. Para sacar el punto libre tenemos que emplear esta fórmula.
esta fórmula nos dice que acá tenemos un factor de conversión que es 735.300 por el peso por pie de la barra de perforación que está adentro. No habla de portamechas, no son portamechas. Ese es el estiramiento, por ejemplo, con un ejemplo así burdo y sencillo, que ya vamos a ver un problema. Ese es cuando estiramos nosotros con el peso de la sarta de herramientas sin que afecte las barras más débiles, y aplicamos un extra de tensión, una tensión superior con un 10% al peso de las barras que están ahí abajo, no de los portamentos, barras. Ahí va a sufrir esas barras de perforación, van a sufrir una elongación. Entonces, cuando hemos tensionado con el peso más un porcentaje que es recomendado, vamos a marcar como 0. Cuando aplicamos una tensión mayor, vamos a tener una elongación mayor, pero no vamos a superar la resistencia de nuestra barra, la resistencia de nuestra barra que es la E. Entonces, vamos a ir 5 veces desde el punto que hemos superado con el 10% o el 20%, 5 veces para arriba, tensionando 5 veces, vamos a sacar un promedio de longitud de estiramiento. Y ahí paramos. Entonces, ese es el valor de S. Ese es el valor de S que está aquí dentro de nuestra fórmula. ¿Ya? Todo dividido el diferencial de tensión. ¿Cuál es el diferencial de tensión? Es la capacidad que tiene de resistencia nuestra barra de perforación, que la sacamos por tabla, menos la tensión que nosotros hemos aplicado para llevarlo al estiramiento ese. ¿Entienden? Nunca vamos a superar la capacidad de resistencia de nuestra barra. ¿Por qué? Porque van a salir deformadas o se van a romper. Como ejemplo, a ver, hágame una pregunta con respecto a esto y pasamos a un problema. ¿Nada? ¿Ninguna pregunta? ¿Nada? Profe, ¿puede repetir a qué es igual al diferencial de tracción? ¿Perdón? ¿Puedes repetirme? Si puede Sí. repetir a qué es igual A la diferencial, tracción este diferencial de tensión, ¿sí? Este Sí, profe. diferencial de T. Bien. Nosotros sabemos que la capacidad de nuestras barras es, o sea, está en la tabla esa. ¿Te acuerdas que me corrigieron hace un rato que la barra E tiene cierta capacidad de tensión? Cuando calculábamos, cuando hacíamos diseño de sarta de perforación, y les di una tabla, que la tengo aquí abajo, pero no quiero cortar esto. Bueno, ese es el máximo a lo que puede llegar para tensionarse. Pero nosotros no llegamos a eso. Llegamos a algo menos. Entonces eso sería la diferencial de tensión. Supongamos el caso, una barra E de 4,5, 18,47 libras-pie, tiene una capacidad de tensión de 225.500 libras. O sea, esa es su resistencia a la tracción de todo el cuerpo. ¿Ya? 225.500,
supongamos, es un ejemplo. Yo tengo que tensionar con menos de eso. Tengo que tensionar con el peso de la sarta. Y el peso de la sarta me dice que tengo, por ejemplo, 160.000. Pero mi barra resiste 225.000. O sea que yo tengo un margen de traccionar. Entonces lo tracciono con 30.000 más. O con el 20% de esos 150.000 o 160.000. Y voy a llegar a ponerle 100, sean 35.000 más. Traccionamos 5 veces con eso. Marcamos el punto cero cuando traccionamos con el máximo, o sea, con el peso de la sarta de herramientas más el 10%. Ahí, cuando traccionamos con eso, le marco el punto cero. Tracciono con 30.000 libras más o 40.000 libras más que no le afectan a la barra E que están abajo. Entonces, tengo una elongación más. Esa elongación va a ser el punto, o sea, vamos a tener del 0 al punto S. ¿Ya? Promedio de elongación, 5 veces. Sumamos las 5 veces, lo dividimos 5 y esa va a ser la S, la elongación. Ahora, la diferencial de tensión va a ser la capacidad que tiene mi barra de resistir, la de menor resistencia, que es 225.000, menos 180.000. Eso va a ser delta de P. ¿Ya? Esta S es la elongación promedio, las longitudes que se mueven del 0 para arriba. ¿Quieren que veamos un problema? Bien. Acá tenemos, determina el punto libre de una sarta aprisionada compuesta únicamente de barras E75. Borraron esto de 15,5 libras pie, o sea, de 16,6 libras pie, que en realidad son 18,8,47 libras pie, en un pozo cuya profundidad es de 12.000 pies. La resistencia a la fluencia, o sea, esto era para esta. Ahora ustedes tienen que ver en su tablita cuánto resiste la barra esa de grado E, 75. Si es yo les dije, es 225, pero en este caso vamos a hacer caso omiso a eso, pero ustedes tienen que hacer con la tabla, ver en su tabla el valor de esto. Acá nos dice que esa barra resiste 250.620 libras de tracción. Se tracciona con 200.000 libras. Fíjense que se tracciona con 200.000 libras y estamos por debajo aún de la resistencia máxima de nuestra barra. O sea que no se va a deformar para nada. Y se sobretensiona con 30.000 libras más. O sea que yo, porque acá me dice que tengo 50.620 libras más para seguir fraccionando, pero no, como soy cauto, tracciono con 30.000 libras nada más. O sea, de sobretensión. Para no sobrepasar su margen de seguridad, obviamente de esta barra, ¿no? El estiramiento promedio, o sea, cuando traccioné con esto, ha sido el 0, y cuando traccioné con esto más, ha sido 12, 13, 11, y ha quedado como promedio 12. ¿Ya? Entonces,
¿Qué tengo que hacer? Encontrar el punto libre. El punto libre va a ser ¿cómo? Va a ser 200, o sea, el punto P, póngale P sub L, si quieren, va a ser igual a qué? A este factor 735.300 por 18,47, que es el peso de las barras, 16 libras pie, es el peso promedio. La elongación, que ha sido 12, o sea, la elongación promedio ha sido 12, sobre la diferencia entre esto, o sea, 250.620 menos 230.000 libras. ¿Ya? Esas dos, o sea, ese es el diferencial de T que usted me preguntaba, Joel. ¿Entendió? ¿Se quedó claro a todos? Sí, profe. Profe, ¿cómo dijo que era el Ahora diferencial de quiero que me tensión? digan el diferencial de tensión es la capacidad que tiene de ser traccionada al límite de afluencia, ¿sí? Que son 250.620 libras menos 230.000, porque hemos tensionado con esto, 230.000, que va a ser el doble de T este. ¿Entienden? Celeste. Sí, profe. Milagros. ¿Cuánto dio Milagros? Sí se entendió, profe. Esa fue la Milagros. Ah, bien. ¿Cuánto les dio ahora? Calcúlenmelo, por favor. ¿Dónde se encuentra el punto libre? ¿A qué profundidad? El pozo tiene 12.000 pies. ¿Dónde se encuentra el punto libre? ¿Cuánto les dio? Alguien dígame, por favor. ¿Cuánto les dio? Perfecto. Herrera, Carlos. Perfecto. Perfecto. 7.903 pies desde la superficie, ¿no? Ahí se encuentra el punto libre. Perfecto. Y si a alguien un poquito más o un poquito menos, no hay drama. ¿Entendieron cómo se hace este problemita? Sí, profe. Bien. Pueden hacer este 2 y bueno, ya no alcanzamos porque yo tengo muerto de hambre. Ya terminamos la clase. O sea que ya pueden hacer este problema y después intentar hacerlo, y no, el sábado el profesor Valenzuela les va a explicar, ¿sí? Los dos Jesús. ¿Ya? Espero que me hayan entendido estos dos, que me interesa muchísimo, porque es como se empieza siempre los aprisionamientos y pesca, cuando es ver dónde, a qué profundidad está el punto libre. Fíjense ustedes que si es un pozo horizontal, ¿qué haríamos? Ahí sí lloraríamos y le rezaríamos a la Virgencita de Chaguaya para que nos dé una mano, porque esto es pura y exclusivamente para los... Ahora, ¿cómo harían ustedes si tienen un pozo horizontal para encontrar el punto libre?
Este es son todos pozos verticales, ¿no? Los dos. Es más, en el punto 2 está bien explicado todo el procedimiento. El máximo admisible para una barra de perforación de 4,5, altura de 16,6 libras. Grado G es de 45. Grado G es otra, o sea, la que nosotros hemos hecho arriba es grado E y de 16,6 libras pie también. Es el mismo caso que el de abajo, solo que no hemos hablado, o sea, salvo que sea de 2/7 el diámetro de la barra es 3,5, 4,5, o sea, 4, 4,5, 5, 5,5, 6. Esas son las mayores longitudes, diámetros de barras que se emplean. Y las de 6 pulgadas normalmente se emplean cuando vamos a ir a grandes profundidades o bien para emplearlos hasta arriba también. O sea, cualquiera de las o sea, pero la de 6, 5,5, 5, 4,5, 4 siempre son para grandes profundidades. Chicos, ¿alguna duda con respecto a la clase de hoy, como dice el profesor Valenzuela? Chicos, chicos y chicas, ¿nadie habla? ¿No? Bueno, que tengan muy buenas tardes. Fue un placer. Gracias por permitirme cambiarte el nombre, Celeste. Andrea no me gusta. Nos vemos, Lucio. Nos vemos, Milagros. Ya están anotados. Darío Cabrera también. Celeste también. Todos. Infinitas bendiciones. Bueno, profe, hasta luego, que tenga un buen fin. Hasta luego, profe. Igualmente ustedes. Bendiciones. Nos vemos, profe. Hermosa noche. Bien abrigadito, ¿no? Wilson Ortiz. Sí. Bien abrigadito. Sí, profe. Carajo, ¿no? Bueno. Nos vemos, chicos. Hasta luego. Chao, profe.